Mis hermanos, les pido que se mantengan con su mano derecha y me acompañen a orar por Arturo, que es el predicador de esta noche. Mi amado Jesús, mi Señor, acudimos a ti este jueves, una noche más. Queremos escucharte, escuchar tu palabra, mi Dios, que nos vas a hablar a través de tu Hijo Arturo, que hoy nos quieres dar un mensaje a nuestro corazón, a nuestra vida. Que puedas, mi Dios, alimentar mi mente y mi corazón y el de todos a quien oré, mi Señor. Prepáranos, prepara nuestro corazón para que pueda dar fruto, mi Dios, lo que escuchemos esta noche. Te alabamos y te bendecimos, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Voy a poner el 2 años, porque estamos todavía en aniversario. Gloria a Dios. Esta prédica nació de una experiencia que tuve con mi hijo Gerardo, de 4 años. Y mi esposa les compartirá. Yo no sé, bueno, aquí hay muchos padres de familia y madres de familia, pero tener un niño de 4 años es maravilloso. Es bien divertido. Y es increíble cómo Dios, a través de Gerardo, me enseña numerosas cosas, porque es como que Gerardo fuera yo y yo soy Dios. Algo así se siente, es una cosa bien bonita. Fíjense que con mi esposa llevamos a Gerardo a cortarse el pelo a los 2 años. Él nunca lo habíamos cortado. Y era una experiencia nueva. Y entonces la primera experiencia era de que nosotros habíamos comprado unas rasuradoras de estas, de este tipo. Y lo íbamos a rasurar en la casa porque decíamos, ¿para qué vamos a llevarlo a una peluquería? Va a ser un gran escándalo. No, y yo lo voy a rasurar. Te lo sentamos en la silla de bebé y empezamos a hacerle así. Y él empezaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero un llanto de me están matando. O sea, un llanto de esos momentos donde... Y se sentía mal Gerardo por eso. Y entonces, y le cortamos el pelo y lo rapamos. Y tenemos la foto de él. Buenísimo, se ve excelente rapado el muchacho. Entonces le creció el pelo. Y entonces, y otra vez ya estaba bien peludo. Y hay que llevarlo otra vez a la peluquería, pero lo vamos a llevar a una peluquería de verdad para que le corte el pelo de verdad. Y vamos a cortarle el pelo y le decimos, mira, vamos a ir a cortarte el pelo, vamos a ir a cortar. Y él, no, 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 yo no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero, no quiero, no quiero. Y entonces, pero bueno, vamos. Pasó nuestra hija mayor, Gracie, que es 2 años mayor que él. Y ella, bien contenta, ella iba al salón. I'm going to the salon, mami. Ay, voy a ir al salón. Y entonces que me hagan las uñas y que me hagan el pelo y que me pongan cucumber y que me pongan pepino en los ojos. Y ella iba a que la consintieran. Vea, ella iba a lo que iba. Pero y entonces, mira, Gracie está disfrutando. No, no, no. Y lo paramos y empezamos otra vez a la rasurada. Y así, y él empieza a llorar, escuché, y aquí me pasando la rasuradora y llanto. Entonces, pasó el tiempo, ya tiene 4 años. Y lo llevé yo a mi peluquería. Y le dije yo a Cristina, mira, le dije yo, lo voy a llevar y solo vamos a ir los dos, hombres. Y vamos a ir a una peluquería donde solo hay hombres ahí. Y ahí vamos a ir a cortarnos el pelo. Y entonces, yo ya había hablado con el peluquero, ya le había contado todas las experiencias que habíamos tenido. Y entonces, desde el día anterior, yo le estaba diciendo, Gerardo, mañana vamos a ir a cortar el pelo. No vamos a ir a cortar el pelo, pero no te preocupes, yo voy a estar ahí. Y yo voy a estar ahí y no te va a pasar nada. Y yo voy a estar ahí, no te voy a dejar. Y ya vas a ver que te va a ir súper bien. Y él me decía, sí, papi, cortar el pelo, sí, papi. Y entonces él ya estaba ya en el enfoque, enfoque, vamos a ir a cortarme el pelo. Entonces lo llevamos a la peluquería, le digo, va, aquí te voy a dejar, mira cómo me corta el pelo a mí y luego te va a cortar el pelo tú. Entonces me cortaron el pelo y entonces luego le ponemos un asiento bonito y mira, y después de que te corte el pelo vas a recibir un premio. Te vamos a dar un premio. Y el peluquero ya estaba todo enterado de todo esto. Y empezamos a hacerle así, ¿ves? Y entonces él ponía una cara así, pero no lloró. Y en todo momento yo estaba así y lo veía y le tomé una gran foto. Tengo una gran foto de él, donde él está así, con una carita de esto está incómodo y lo detesto, pero aquí está papá y no va a pasar nada. Y le decía, ay, tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo bien, hijo, tú lo haces bien. Y se cortó el pelo y no lloró.
Y él, viste que lo hiciste. Y todos los de la peluquería, todos lo felicitaron y todo. Y él era la superestrella de la peluquería. Y todos bien contentos de que él había sido valiente. Y entonces yo, pucha, qué bendición. Y en eso Dios me habló. Y me dijo, ¿cuántas veces a vos te incomodan ciertas cosas que pasan en tu vida? Y vos pensás que yo te dejo solo. Y ahí estoy. Y vos pones esa cara por la situación difícil que estás pasando en tu vida. Pero yo estoy ahí. Y así como tú no dejaste a tu hijo y estabas a la par ahí diciéndole que todo vas a pasar adelante y vas a salir adelante, porque el corte de pelo es necesario, porque esa situación difícil es necesaria en tu vida, yo te voy a hacer pasar por ese momento, porque yo siempre estoy ahí, no te dejo, así como vos no vas a dejar a tu hijo. Yo me quedé, es cierto. Es cierto. Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí en las buenas y en las malas. Dios siempre está ahí cuando tenemos momentos de bendición, como la hermana mencionaba, que Dios le dio todo lo que había pedido. Pero para llegar a eso, tuvo que pasar adversidad. Y Dios también estaba ahí. Entonces, ese es el nombre de esta prédica. El nombre de esta prédica es Dios siempre está ahí. Y para eso nosotros vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a abrirla en uno de los salmos. Va a ser el Salmo 139. Yo les invito, mis hermanos, mis hermanas, que leamos el Salmo 139 en su totalidad en la privacidad de nuestra casa, pero hoy vamos a enfocarnos en el versículo del 13 al 18. Salmo 139, versículo del 13 al 18. Y leo para ustedes. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en el secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos son tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena. Y si acaso terminara, aún estaría contigo. Esta es palabra de Dios. Este es un salmo de David, mis hermanos, mis hermanas, y el rey David es uno de los salmos más bellos que el rey David ha compuesto. Como lo he dicho numerosas veces, porque yo soy del grupo David, David era el amado de Dios. Se caracterizaba David por tener un conocimiento íntimo de Dios. Desde su juventud, David siempre estaba en la presencia de Dios y tenía un profundo amor hacia Dios, y Dios tenía un profundo amor hacia David. Ese amor perfecto que le permitía a él componer todos los salmos que leemos. Y esos salmos hablan de la maravilla, de la grandeza, de lo majestuoso que es Dios. Los salmos, si ustedes leen muchos de los salmos, describen la esencia de lo que Dios es. Este salmo en particular habla exclusivamente de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia divina de Dios. En otras palabras, Dios está presente en todo lugar, en todo momento y en cada una de las etapas de nuestra vida. Está presente en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. No está pendiente así como un Dios vigilante, no está así como encima de nosotros pendiente de lo que nosotros hacemos, sino porque Él quiere estar involucrado en nuestra vida. Él quiere estar ahí como un padre amoroso, atento a lo que es las acciones de lo que nosotros, sus hijos, hacemos. Está presente desde el momento de nuestra concepción, incluso desde antes. Dios pensó en nosotros. Él pensó en cada una de las etapas de nuestra vida. La creación misma concibió desde la eternidad nuestra existencia. Desde antes que la tierra y el universo y todos los cuerpos celestiales que vemos en el cielo fueran diseñados, Dios ya estaba pensando en ti. Ya estaba pensando en ti, Néstor. Ya estaba pensando en ti, Isa. Dios desde antes de la eternidad ya te había concebido.
Ya sabría que estarías aquí. Dios es el eterno presente. Mientras que nosotros estamos limitados por las leyes de la materia, el tiempo y el espacio, Dios está ahí en el inicio de los tiempos, en nuestro presente y en el futuro. Él está en ese principio cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahí estaba Dios con nosotros. En nuestra juventud, Él estaba ahí. Y Él sabe el día preciso donde nos llamará a su presencia. Para Dios, toda la vida es una fotografía, una instantánea. Imagínense, no importa la edad que tenemos, ya sea 20, 30, 40, 50, 60, 70 años o más, nosotros vemos el tiempo lineal. Nosotros lo vemos como un antes, una hora y un más adelante. Ese tiempo nosotros lo vamos cargando linealmente, pero Dios está en nuestro pasado, está en nuestro presente y ya está en el futuro. Y Él lo ve como si fuera una foto. Todo, porque Dios está por encima de todo, está por encima de estas reglas que nos limitan a nosotros, porque Él creó las reglas. Entonces Él está en todo momento. No podemos evitarlo, no podemos escondernos de Él. Él está ahí. Y eso es solo la omnipresencia de Dios. La omnisciencia de Dios le permite estar en nuestros pensamientos, en los pensamientos pasados, presentes y futuros. Y nuestros pensamientos, nosotros lo que estamos pensando, es una pizca de polvo comparado como el plan divino de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan maravilloso. Y nosotros tenemos un plan de mañana tengo que pagar tal deuda, mañana tengo que salir con mis hijos, mañana voy a salir con mi esposa, mañana tengo que ir al súper. Esos son planes nuestros. Imaginen esos planes. Mañana tengo que planear esto para el trabajo, el fin de semana voy a hacer esto. Esos son nuestros planes, pero es una infinidad, una nada, comparado con el plan divino que Dios tiene para nuestra vida. Porque la sabiduría de Dios está por encima de todo. David conocía esto de Dios. Él sabía que él estaba dentro del plan divino de Dios. Él conocía acerca de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Y eso que David conocía existía con el único propósito de ser amado. David sabía que la infinidad de Dios, lo infinito que es Dios, estaba consolidado en una sola palabra, que es el amor. Todas estas descripciones eran con el propósito de nosotros ser amados de Dios y David lo reconocía. El amor de Dios es el fin último, el propósito perfecto. Para eso hemos sido llamados, para ser amados de Dios, alineados y enfocados para ser amados por Dios, porque Dios es amor. David vivía en la eterna presencia de Dios, destinado desde antes a ser rey. Cuando era niño, ni había nacido y Dios ya sabía que David iba a ser rey. Desde que era pastorcito de las ovejas de su padre, ahí estaba Dios. Mientras vivía el tormento de sus hermanos mayores, donde decían los hermanos, él es el menor, a nadie le importa David, pero a Dios sí le importaba. Se lo dijo a Samuel, no se fijen en las estaturas, fíjense en el corazón. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí cuando David venció a Goliat. Cuando todos pensaban de que Goliat iba a aplastar al pequeño pastorcito, Dios estaba ahí y David lo derrotó. Y en las victorias que le dio sobre los filisteos, después de eso, ahí estaba Dios. Pero también Dios estaba cuando Saúl le tenía envidia a David, cuando Saúl odiaba a David, cuando lo perseguía. Dios estaba ahí cuando David, siendo rey, consagrado rey, rey de Israel, donde él tenía que estar sentado en un trono, él estaba viviendo escondido en una cueva, aterrado, lleno de miedo, perseguido, porque lo querían matar. Y Dios estaba ahí. Y no importando la situación, por positiva o negativa que era, David no dejaba de proclamar la grandeza de Dios, el amor de Dios. Cerremos nuestros ojos por un momento ahorita.
Tratemos de imaginar a Dios estando en cada una de las etapas de nuestra vida, en cada instante, en cada acción. Estaba hoy cuando nos levantamos, estaba hoy cuando regresamos del trabajo, estamos hoy cuando apretamos el link para conectarnos en Zoom. Está aquí el ahora. Y todo ese momento, el ayer y el mañana, Dios está ahí porque nos ama, porque somos sus hijos, somos sus hijas. Nosotros que estamos imaginando el amor de Dios en este momento, eso es una nada comparado con lo que realmente es Dios. La realidad del amor de Dios sobrepasa cualquier cosa de lo que nosotros podemos imaginar. Él siempre está ahí, con un amor ardiente que envuelve, que transforma, que restaura, que trae confort, que trae consuelo. Una presencia divina que está en lo bueno y también está en las situaciones que no son tan buenas, en lo positivo y en lo negativo. Y es en ese momento, en esa divina presencia que nosotros vivimos todos los días, porque Él siempre está ahí, es lo que trae a nuestro corazón paz, amor, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio. Es la presencia de Dios actuante en nuestra vida. Recientemente yo escuché el testimonio del sacerdote, el padre Mike Smith. El padre Mike Smith es un sacerdote que tiene el podcast, uno de los podcasts católicos más exitosos del planeta, porque él decidió leer la Biblia y el catecismo en un año. Entonces el padre Mike Smith estaba hablando acerca de su mamá y él comentaba de que a la mamá le detectaron cáncer, un cáncer terminal. Y ella era devota, creyente, católica, y sabía que Dios tenía un propósito. Y entonces él llega donde su hijo, el padre Mike Schmidt, y le dice, hijo, yo quiero saber cuál es el propósito de Dios. Porque a ella el doctor le había dicho que le había dado 2 años más de vida, porque el cáncer se le iba a comer. Y entonces ella llega donde el padre Mike y le dice, yo quiero saber por qué Dios me ha dado 2 años. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué debo de hacer yo en esos 2 años para cumplir el propósito de Dios? Porque ella estaba preocupada por cumplir lo que Dios le mandaba hacer. Y entonces, y ellos se quedaron ahí. Y ella siguió viviendo. Y después de esos 2 años, se murió. Se murió. 2 años después. Después de que le dieron el diagnóstico, se murió la mamá del padre Mike. Y entonces van a estar en la vela, en el entierro. Y el padre Mike va a hablar con su papá. Y entonces el padre Mike, oye, y a todo esto, mamá descubrió cuál era el propósito de Dios en esos 2 años. Y el papá del padre Mike Smith le dice, creo yo de que en esos 2 años tu mamá se dio cuenta lo tan importante que era para la familia. Y cómo es que a través de ella, por todos estos años, nosotros creímos en Dios, a través de su testimonio. Ella se dio cuenta en esos 2 años lo tanto que era amada por todos nosotros y se dio cuenta en ese momento de que su vida había dado fruto en todos los hijos que tenía. Imagínense de que la mamá del padre Mike, yo no sé si ella sabía eso antes de irse, pero sí había un propósito divino. Había un propósito divino dentro de esos últimos 2 años. Y es que en esos 2 años, especialmente en esos 2 años, Dios está presente, así como está presente en nuestra vida, en cada etapa. Porque el propósito principal de nuestra vida es vivir en el amor de Dios. Él no nos va a abandonar nunca, no importando la situación que vivamos. Cada una de nuestras etapas en la vida tiene un enfoque para Dios, porque el propósito es Dios. Porque esta obra de teatro que nosotros vivimos, que le llamamos vida, Él es el escritor y nosotros somos los actores. La vida no se trata de nosotros, se trata de Él y lo que Él quiere y el propósito que Él tiene para nuestra vida es todo para Él en amor. Todo mundo
Desde antes de la eternidad, Dios sabía que se iba a conectar Reinaldo. Desde antes de la eternidad sabía que se iba a conectar Carencia. Desde antes de la eternidad, Dios sabía que Rodrigo le entregaría su vida un marzo del 2002. Yo a Dios la sabía. Ya lo había planeado en su maravilloso plan. Dios estaba contigo en ese tiempo de hombre viejo. Cuando nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo en soberbias, en orgullos, vanidad, en lujuria, cuando éramos prisioneros de esos pecados, Dios estaba ahí. En ese alcoholismo, en esa drogadicción, en esa fornicación, Dios estaba ahí. Porque nunca nos ha dejado. Nosotros, cuando nosotros estamos enfocados en nuestro pecado, no sabíamos, pero le habíamos dado la espalda a Dios, pero Dios ahí estaba. Nosotros habíamos renunciado a Dios y Dios estaba esperando que nosotros nos diéramos vuelta, esa vuelta de 180 grados, para que Él nos recibiera con brazos abiertos. Y después de que nosotros nos volvemos a encontrar con Dios y que damos ese paso de conversión y nos convertimos y hacemos nuestro retiro, Él está ahí ahora en nuestras luchas constantes. Esa lucha contra la soberbia, contra la ira, contra la lujuria. Está ahí cuando somos victoriosos, pero también está ahí cuando caemos. Dios está ahí porque así como David, nosotros somos amados. Nuestra vida tiene ese propósito divino. Es cada etapa de nuestra vida sirve con el propósito de perfeccionarnos y moldearnos para vivir más cerca de la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que en este momento, de acuerdo a lo que hemos escuchado en la asamblea, en la oración, en las profecías, nosotros estamos viviendo algo ahora. Y puede ser que nosotros estemos viviendo tiempos maravillosos donde todo está bien. Nuestra familia está bien, nuestra familia está saludable, nuestros hijos están saludables, tenemos un buen trabajo, gloria a Dios. Nuestro matrimonio está bien, gloria a Dios. En eso Dios está presente. Y todos los días nosotros debemos de levantarnos a darle gracias a Dios por esas bendiciones recibidas, como la hermana que lo hizo. Dando gracias a Dios por ese sueño de que su casa vino. Gloria a Dios. Porque celebramos un cumpleaños más. Porque estamos un año más en este mundo para ser amados y para amar. Porque tenemos un año más de vida, porque llegamos al 2025. Motivo enorme para dar un gran gloria a Dios. Estamos aquí respirando. Tuvimos cena ahora. Para los que hemos cenado, gloria a Dios. Otros almorzamos, otros no cenamos por dieta. Está bien, gloria a Dios. Pero tenemos un plato de comida, tenemos un techo, tenemos una cama donde reposar. Esta noche, gloria a Dios. Qué bendición. Pero quizás otros estamos viviendo situaciones difíciles. Situaciones que no entendemos. La muerte de un ser querido. O estamos postrados en cama por una enfermedad. O un ser que nosotros amamos mucho está muy enfermo. Puede ser que estemos teniendo problemas con un hijo, con una hija. Puede ser que tenemos un descontento con nuestro padre, nuestra madre. Donde nosotros en esos momentos que estamos viviendo, sentimos que Dios no está. Porque apresa esa situación difícil. Esa situación difícil es candente y la sentimos. Y sentimos más esa situación difícil que la presencia de Dios. Pero Dios ahí está. Lo sintamos o no, Dios ahí está. Está ahí y está viviendo esa situación difícil con nosotros. Puede ser que estemos viviendo una situación difícil en nuestro matrimonio, donde sentimos que nuestra barca está echando agua, nos sentimos solos y solas en ese matrimonio, incomprendidos por nuestra pareja, por nuestra esposa, por nuestra esposa, donde los canales de comunicación están completamente rotos y estoy diciendo y mi esposa entiende números, donde yo digo 2 más 2 es 4 y mi esposa perjura que es 5 y yo es como no, es 4, donde solo hay conflicto, donde solo hay resentimientos y rencores. Vivimos en un matrimonio necesitado. Y allí, en ese matrimonio, está Dios.
sosteniendo con su mano. Ahí está sosteniéndote a ti. Y aunque las cosas parezcan imposibles, Dios ahí está. Puede ser que estés viviendo una incertidumbre económica. Como decían ahora en la profecía, no tienes trabajo. Y solo confiando en la providencia de Dios para mantener a tu familia. ¿Y sabes qué? Ahí está Dios, a nuestro lado, dándonos ánimos, dándonos fuerzas para caminar. Y es que la presencia constante de Dios en nuestra vida, ¿saben qué? No garantiza que cosas buenas o cosas malas pasen o no pasen. Quiero que les quede clara bien esa idea. El hecho que Dios esté presente en nuestra vida todos los días no garantiza que las cosas siempre salgan bien o que las cosas siempre salgan mal. Eso no tiene nada que ver. Si no, preguntémosle a los apóstoles. Todos los apóstoles, menos Juan, fueron martirizados. Todos. Descabezados, crucificados, quemados. Yo siento que vivir como mártir es una situación bien difícil. Más difícil de lo que tú estás viviendo ahorita. Y Dios estaba ahí con ellos. Así como está en esa situación difícil que tú estás viviendo ahorita. Santos padecieron enfermedades, rechazados, maltratos, incluso de sus propios familiares, de su propia orden católica. Sor Faustina, Santa Faustina, ella llegó y fue donde la Madre Superior a decirle, mire, el Señor me dice que pintemos el divino Señor de la Misericordia. ¿Y sabe lo que le dijo la Madre Superiora? Está loca. Y ella se fue toda triste y es como, y se encuentra con Dios afuera. Y se enoja con Dios. Dios, tú me dijiste que le dijera y me dijo que estaba loca. Es que estaba probando tu obediencia, le dijo. Situaciones difíciles. Y ahí estaba Dios, ahí estaba Dios. Santa Teresita de Jesús, que murió enferma. Estaba enferma, no murió de viejita. Murió porque tenía una enfermedad terrible y sentía dolor, sufrimiento. Y ahí estaba Dios. Los santos perseguidos por sus propios familiares. Y ahí estaba Dios. Si no, pregúntele a San Francisco de Asís, que nunca pudo contentarse con su papá. Y Dios estaba ahí. La presencia de Dios en nuestra vida, lo único que determina es eso, que Dios ahí está, en lo bueno y en lo malo. Pero algunos me van a decir, Arturo, ¿de qué me sirve que Dios esté ahí cuando las cosas van mal? Si tú estás pensando esa pregunta, te digo, es válido que te la preguntes. Es válido que te la preguntes. Yo lo hice hace años, 2006, 2007. Hace años llegué a un pastoreo y le dije, ¿de qué me sirve que Dios esté conmigo? ¿De qué me sirve que Dios esté conmigo si no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? Así llegué donde mi pastor. Y es válido que uno a veces se ponga así cuando es tierno en la fe, digo yo. Y Dios tiene una respuesta a esa pregunta. Y yo les dejo de tarea que lean el capítulo 38, 39, 40, 41 y 42 del libro de Job. Y ahí está su respuesta a esa pregunta. En esos 5 capítulos. Pero les voy a dejar una perla. En el capítulo 40 del libro de Job, el versículo 1 al 5, Dios le dice a Job, tú que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso, ¿insistes todavía en responder? Y Job le responde a Dios, ¿qué puedo responder que soy tan poca cosa? Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada más que añadir. Es válido que me pregunte. Y con mucho amor, ahí está el versículo. Lo que Dios le respondió a Job cuando hizo esa misma pregunta. Porque creo que la respuesta de amor en esa situación es que
cuando tú estás viviendo en medio de la tempestad, Dios trae confort. Así como el padre trae confort a su hijo que está aterrado. Preguntémosle a mi hijo Gerardo, ¿cómo creen que pasaría mi hijo en esa peluquería si yo no estoy ahí? ¿Cómo creen que pasaría ese corte de pelo? ¿La pasa igual? ¿Sintiéndose solo con miedo que papá no está ahí? Pero no, yo estaba ahí y así Dios está ahí en tu vida. Porque ese corte de pelo que estás viviendo va a pasar y te vas a ver guapo después. Te vas a ver guapa después. Otros me dirán, ok, Arturo, está bien. Dios está conmigo siempre y en todo momento. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces si sabes que Dios está contigo siempre? El creador del tiempo y el espacio, de todo lo que te rodea, el creador de todo eso, el amor infinito, se toma el tiempo para estar contigo en todo momento, en toda situación, en cada segundo de tu vida. Y tú te estás preguntando, ¿qué haces ahorita? ¿Qué haces si Dios está ahí contigo? Habla con Él. Habla con Él. Contale todo lo que te pasa. Contale si estás bien, como mi hermana está dando a Dios, gloria a Dios, dando gracias a Dios por las bendiciones derramadas todos los días, cantando salmos de alegría y júbilo con tu Dios. Pero si la estás pasando mal, contale, decile lo que te pasa, decile cómo está tu matrimonio. Confiésale tus miedos, tus inseguridades, confiésale esa sensación de soledad que sientes. Y en esa soledad, Dios te arropará. En esa soledad, verás cómo Dios está ahí y te darás cuenta de esa presencia de confort que Él ofrece. Esa situación financiera difícil, no encuentras trabajo, habla con Él, díselo. Confiesa tus miedos al fracaso, confiesa tu temor de cómo voy a hacer, Señor. Decíselo. Y Él va a estar ahí. Y Él te va a responder. Es que miren, Dios responde. Si estás enfermo o enferma, postrado en cama, comparte con Dios lo que estás viviendo. Comparte tu enfermedad. Ofrece sufrimiento de enfermedad a Dios por amor. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Santa Teresita de Jesús mientras estaba postrada en cama justo antes de morir? Ella tuvo un éxtasis espiritual. Y sus últimas palabras son, oh, le amo, Dios mío, os amo. Esas son las últimas palabras de Santa Teresita de Jesús antes que Dios la llamara a su presencia. Lo maravilloso de hablar con Dios es saber con certeza que Él te está escuchando. Él sabe lo que está pasando, pero Él se deleita, se entusiasma, se enamora cuando tú confías. Tú demuestras confianza cuando tú hablas y le dices a Dios, Señor, me siento bien, Señor, me siento mal. Porque estás dependiendo de Él, estás dependiendo de tu Padre. Y si pones atención, al terminar tú después de hablar con Él, escucharás su dulce voz. Y esa voz te estremecerá, te estremece el alma, la mente, el corazón, cuando escuchas la voz de Dios en esos momentos. Cada situación que nosotros vivimos en nuestra vida, ya sea positiva o negativa, nos acerca más a Dios. Nos moldea a su imagen, nos forja para desarrollar esa confianza en Él inquebrantable, donde nosotros dependemos exclusivamente de Él, sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo, está ahí y sobre todo está de nuestro lado. Él no te va a desamparar, no te va a desamparar. Saldrás aprobado.
Es distinto vivir esa situación difícil lejos de Dios. Y si no, mira a todos los que te rodean, cómo la viven. Sí, mira el mundo, un mundo sin Dios, lleno de depresiones, ansiedades, inseguridades, tomando pastillas para poder dormir. Los que seguimos a Dios no, porque Dios está con nosotros. Si Él está ahí, lo reconocemos, nos sentimos confortados. Dejas de sentirte solo o sola, dejas de sentirte desamparado o desamparada. Sabemos que nuestro Padre ahí está. Y esa situación que estamos pasando tiene un propósito divino, un propósito maravilloso que nosotros no logramos entender. Pero cuando pase esa situación, ahí te hará fila con Rodrigo a dar testimonio y entenderás, gracias Señor. Sonreiremos porque te vas a dar cuenta que Dios nunca te dejó, nunca te dejó. Fíjense de que desde el año pasado quería yo dar esta charla. Y este año pasó una cosa sumamente maravillosa. Y es que la primera semana de enero, nosotros tuvimos una reunión con los servidores y estábamos hablando de nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros temores. Y cuando nosotros estábamos hablando de eso, el tema principal que vamos a discutir más adelante durante todo ese año es confiar en Dios y en la confianza de Dios. Y eso fue un lunes. Y yo me acuerdo de que ese primer lunes que nos habíamos reunido, que era la segunda semana de enero, yo decía, Señor, siento que va a pasar algo este año en nuestra vida, en nuestra vida, me refiero a la vida de mi esposa y la mía, en nuestro matrimonio, que nos va a estremecer la vida para que nosotros acudamos a ti a confiar en ti. Y siento yo que voy a perder mi trabajo. Eso fue el lunes. Y luego veo el martes y tengo una reunión con mi jefe a las 12 del mediodía. Y solo era mi jefe y solo decía reunión con Arturo, yo. Y es principio de enero y dije, y le dije a mi esposa, creo que me van a echar ahora. Y porque va en acorde a lo que vamos a vivir este año, le digo yo, en cuanto a lo que Dios está promoviendo. Y creo yo de que la mejor manera de vivir esto es que pierda mi trabajo. Creo yo de que Dios lo va a permitir, le dije. Así se lo dije. Dicho y hecho, a las 12 se conecta mi jefe se conecta y luego se conecta la de recursos humanos. Y yo, y yo así. Y en ese momento solo me vine a mi cabeza, Dios aquí está conmigo. Dios aquí está conmigo, Dios aquí está conmigo, Dios aquí está conmigo. Y cabal, fue un recorte de trabajo. Y en ese momento yo le decía, Señor, tengo 3 hijos. Tengo una bebé de 8 meses. Señor, ayúdame. Eso es lo que estaba diciendo durante ese momento. Fue una situación bien difícil. Ahorita yo me estoy riendo, pero fue una situación sumamente difícil. Entonces, terminó ese tirón de cura. Bye bye, Arturo. Ya no trabaja con nuestra empresa. Y bueno, voy donde mi esposa y le digo, Cristina, me acaban de despedir. Y ella se puso a llorar, nos pusimos a llorar, empezamos a ver todas las situaciones y pasamos un momento bien duro en ese momento. Y Dios tiene y yo le decía, Dios tiene un propósito, pero mi corazón aquí lo sentía destrozado. O sea, lo sentía que mi mundo se venía abajo porque yo no tenía la más mínima idea de cómo hacer. Y entonces, y Dios tiene un propósito, y Dios tiene un propósito, y Dios tiene un propósito. Y solo me acordé cuando yo viví una prueba similar en el 2006, donde me despidieron. Y respondí en esa prueba con, ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué me dejas? Así respondí el 2006. ¿Que no estás haciendo tu trabajo, Dios? Así le respondí en el 2006 a Dios. Pero este año, cuando pasa esta situación donde la prueba es un poco más grande y más compleja porque tengo una familia de 5, le di gloria a Dios. Le di gloria a Dios. El decir esto, gloria a Dios, no significa que no hay temor, inseguridad, miedo. Claro que la hay. Pero en estos tiempos, me acuerdo que yo pasé, le hablé a mi líder, le hablé a Guillermo, le hablé a mi pastor, le hablé a mi mejor amigo y les comenté y le digo, oren por mí, que me acaban de despedir y necesito darle de comer a 5 personas aquí en la casa.
Eh, y se pusieron ellos a orar. Se pusieron a orar y he sentido sus oraciones. Puse mi necesidad de trabajo en la cadena de oración, el botecito de misericordia, donde Karencita sabe que eso está pasando también. Y ahora todo el grupo de él sabe que está pasando esta situación. Y en todo momento he sentido una oración y he sentido un apoyo maravilloso, sobrenatural. Una cosa donde yo literalmente siento que Dios ahí está. Y yo le decía a Cristina, siento que Dios está presente en cada momento, en cada etapa de esta situación. Y nunca nos ha dejado, pero ahorita lo siento que ahí está. Y lo escucho y puedo escucharlo. Puedo escuchar qué dice. Aquí estoy, aquí estoy. En esos momentos pasó esa primera semana. Dejé que pasara y pasé las etapas del luto, vea, la depresión, el enojo, la negociación, la negación y por fin la aceptación. Y es como pasé esa semana haciendo eso y luego a la siguiente semana empezar a aplicar trabajo, armar currículum, a dar carta de presentación y a buscar trabajo. Lo que siempre se hace. Y en cada momento, Señor, es lo que me toca. Y lo que hice también, lo que incorporé es que todas las mañanas que voy a dejar a mis hijos a la escuela, a 3 cuadras está una parroquia donde está expuesto el Santísimo en la mañana. Y entonces llego yo y oro en el Santísimo. 1 hora. Media hora me quedo con unas señoras italianas que están rezando el rosario en italiano y estoy aprendiendo el rosario en italiano porque así lo oran ellas. Y después la otra media hora me quedo ahí. Y me siento tan en paz. Y me siento tan bien con Dios ahí. Y solo le digo a Dios, Dios, no voy a tomar una decisión sin que tú digas por aquí es. Y entonces, y la única orden que Dios me ha dado es tirar currículum. Eso es lo único que he dicho. Nada más. Pero en cada momento que yo voy al Santísimo, yo regreso al Santísimo y mi esposa no me va a dejar mentir. Le digo, hoy fui al Santísimo, mi amor, y Dios me dijo esto. Dios me dijo esto. Dios me habló de esta manera. Dios me puso esto. Y en la noche con mi esposa, cuando ya se han dormido los niños, nos ponemos a rezar el rosario juntos. Y nuestra manera de rezar el rosario es como una oración donde nosotros estamos rezando 10 misterios y luego oramos con Dios y hablamos con Dios y hablamos entre nosotros, así como nos dice en el matrimonio, somos 3, ¿verdad? Entonces ella me empieza a comentar y me empieza a decir, y el de ayer fue una cosa maravillosa donde me decía, ¿te acordás cuando nos venimos en el 2015 y pasó esta situación difícil? Y Dios ahí estaba. Y te acordás los servicios que vivimos en el 2015, me dice. Y te acordás esas cosas maravillosas que Dios nos demostró en el 2015 y todas estas situaciones. Y yo, sí, Dios ahí estaba. Dios ha estado presente en nuestro matrimonio, ha estado presente en nuestra oración. Y fue una cosa tan divina de que durante este proceso me cayeron 2 entrevistas de trabajo. Estaba buscando trabajo y me cayeron 2 entrevistas. Y hablé y dije, esta empresa me gusta, esta empresa me gusta. Y entonces la entrevista la tuve la semana pasada. Y entonces yo le decía a Cristina, sería fino, le digo yo, de que me hablaran esta semana de ese lugar y me dijeran que ya tengo trabajo para tener un testimonio para la prédica. Pero luego le dije, como yo escribo libros y cuento historias, y digo, pero esa historia no me gusta ese final, le digo yo. No me gusta ese final. Sería chivo, le digo yo, que el jueves, horas antes de dar la prédica, me cayera un mensaje de esa entrevista y me dijeran que no tuve el trabajo. Eso sería interesante en la historia, le dije. Y Cristina solo se rió, porque cabal a las 4:30 me cayó un correo diciéndome que no tuve el trabajo. Yo le digo, ¿ves? La historia tiene un propósito, le digo yo. ¡Qué bendición! No es allí, no es allí, es en otro lugar. Y fue maravilloso cuando recibí esa notificación, porque Dios ayer en el Santísimo me dijo, te vas a sorprender el trabajo que te tengo en el Santísimo. Y en ese momento yo le digo, Señor, te doy gracias ya por ese trabajo. Te doy gracias, papito lindo. Te alabo, Señor. Y salí yo de ahí del Santísimo alabando a Dios y dando gracias a Dios por ese trabajo que no tengo. Pero Dios lo dijo en el Santísimo.
porque hablé con Él, porque está ahí, siempre está ahí. Y lo único que tenemos que hacer es hablar con Él. Y vas a vivir tu situación de manera diferente, que es lo que Dios te hace el llamado ahora. De eso es lo que hemos hablado esta noche. Hemos hablado de que Dios está presente en todas nuestras situaciones y ha estado presente en los momentos maravillosos donde hemos vivido las bendiciones de Dios. Pero también hemos hablado de que está presente en esas situaciones difíciles, en esas situaciones angustiantes. Y Dios ahí está también. Y nosotros tenemos la oportunidad de hablar con el creador de todo y tener un momento íntimo para que nuestro rostro refleje la gloria y la gracia de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Amor, ¿me traes la botella de agua, porfa? Ya no pude con la garganta. Gracias, mi vida. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que reconocer que Dios está con nosotros. Está aquí con nosotros. Está aquí en este momento. Y tenemos que tomar la decisión de hablar con Él. Háblale. Dile cómo te sientes. Dile lo que sientes. Dile cómo estás viviendo esta situación. Y Dios se va a glorificar. Gracias, mi vida. El Stanley. Vamos a orar. Gracias, mi Señor. Gracias, papito lindo, por este bello mensaje. Gracias, mi Dios, por dármelo a mí, para que yo lo viva primero y para que yo pueda venir, mi Señor, y tratar de transmitirlo a mis hermanos de oración. Porque este año de eso se trata, de confiar en ti, en estas situaciones difíciles, en estas situaciones adversas. Papito lindo, te quiero dar gracias por este grupo, te quiero dar gracias, Padre Celestial, porque las peticiones de este grupo llegan al cielo a través de ese botecito de misericordia y tú te haces presente en esas peticiones. Te doy gracias, mi Señor, por ese brazo de oración y ayuno que está constantemente orando por nosotros. Y te doy gracias, mi Señor, por la fe de este grupo, de este pueblo. Esa fe en ti, mi Señor, de que tú estás aquí con nosotros y que lo que estamos viviendo, mi Señor, es para nuestro bien. Es porque nos amas. Es para sumergirnos y vivir en tu amor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Papito lindo. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por este momento, Señor.